días tengan todos y bienvenidos a otro podcast antes del break. Mi nombre es Andrea Colón, me conocen como Pichi y hoy vamos a romper con todos los mitos que hay acerca de la donación de sangre. ¿Qué tipo de sangre es usted? ¿Verdad que si usted se tatúa, después no puede donar sangre? Todas esas cosas las vamos a estar hablando aquí de la mano del oficial de promociones del Banco de Sangre de Puerto Rico, José Alonso. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Pichi, y gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias a ti por el espacio. Quiero que comencemos hablando rápidamente con cuánta frecuencia se necesita la sangre en Puerto Rico. Diariamente, en todo momento, en Puerto Rico aproximadamente se transfunden alrededor de unas 200, 300 unidades de sangre diaria. Así que puedes imaginar una magnitud de cuán frecuencia, ¿verdad? Un ejemplo, en el caso de nosotros necesitamos diariamente para cumplir con esos abastos óptimos que tengamos como UNICEF, tengamos de más. En caso de una emergencia, 60 pintas diarias necesitamos. José, ¿por qué tú piensas que necesitando tanta sangre diariamente, por qué tú piensas que a lo mejor las personas opinan que su sangre no importa? Pues mira, yo entiendo que lo primero que podría decirte que, ¿verdad?, influye en ese pensamiento es la falta de cultura. ¿Verdad? En Puerto Rico, irónicamente, como estábamos comentando fuera de cámara, puertorriqueño es dadivoso. ¿Verdad? Es una persona que no importa lo que necesita el vecino, ahí está. En el huracán María lo vimos con mucha claridad, en la pandemia igualmente, pero con la donación de sangre solamente aparecen cuando lo necesita una persona, un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, un vecino. Así que yo entiendo que mucha gente piensa como que, si no conozco a nadie que la necesita, pues la donación que estoy haciendo pues se queda ahí. No, Ujú. eso es Un mito que hay un que... mito que hay que desmentir, ¿verdad? La donación de sangre, sí, nosotros le decimos los héroes anónimos, ya que cuando tú haces la donación, pues tu donación no sabes a qué paciente termina ayudando, Ujú. pero sí, ¿verdad? Tu donación impacta. Imagínate, de una donación de sangre yo puedo impactar hasta 3 pacientes. Wow. O sea que mucha gente también piensa, pero solamente esa bolsita, una más, ¿qué va a hacer una más? No, No, una una más más. son 3 pacientes. Así es. O sea, Wow. que el impacto es grande. Yo encuentro que eso es una de las primeras cosas. Hay mucha gente que no sabe realmente cuál es el impacto que conlleva donar sangre. Sí, y yo creo que también tomar en cuenta que por más que lo digan por ahí es una realidad, hoy por ti, mañana por mí, uno nunca sabe cuándo va a estar en ese momento, así que si tenemos la oportunidad de donar, precisamente pues vamos a aprovecharlo. Te pregunto, ¿qué significa que mi sangre sea O universal? Pues mira, lo que se conoce como el donante universal, en el caso de la sangre, es el O negativo. ¿Qué significa esto? Esto significa, ¿verdad?, que es la sangre que yo puedo transfundir a cualquier persona sin importar qué grupo y tipo sean. O sea, si son A, si son B, si son AB, si son O. Ujú. ¿Verdad? Porque es el tipo de sangre que cualquier persona puede recibir de manera segura. ¿Por qué es importante? Por los casos de trauma. En casos de trauma, Ujú. ¿verdad? Yo tengo una ventana bien corta para estabilizar a ese paciente. Pues yo, ¿verdad? Para yo poder saber su grupo y tipo, yo tengo que hacer una serie de pruebas, hacer una primero, después confirmarla nuevamente, que toma tiempo. Un tiempo que tú no tienes en un paciente de trauma que tuvo un accidente. Ujú. Pues esa sangre está para, ¿verdad?, estabilizarlo. Una vez se estabiliza, ahí es que yo puedo proceder con el protocolo de entonces identificar su grupo y tipo de sangre y ahí yo puedo entonces, ¿verdad?, optimizar lo que son los recursos. Pero lo negativo es el más importante. Como nosotros le decimos, ¿verdad?, cuando nosotros identificamos esos donantes que llegan nuevos que dicen, ay, soy negativo, como nosotros le decimos, usted tiene oro corriendo por esas venas. Así mismo es porque entonces quiere decir que la aplicas a cualquier tipo de paciente, como bien acabas de mencionar. Te pregunto, ¿ese es el tipo de sangre que más utilizan entonces para las emergencias o en efecto hay otro tipo de sangre que es el más que utilizan dentro de este tipo de No, emergencias? viene siendo, en cuestión de sangre, viene siendo lo negativo. Lo positivo sí, Mm. sí se ha utilizado en ciertas ocasiones, son unos requisitos más específicos, más técnicos, como uno diría. En el caso de las plaquetas, sí cambia. En el caso de la Ujú. plaqueta, que es un componente distinto a la sangre, el donante universal viene siendo el del grupo AB. O sea Mm. que también depende del tipo de componente que se necesite transfundir al paciente, es entonces el donante universal. Pero en cuestión de sangre, que es a lo que me estás preguntando, el primordial, el que más se utiliza, el que más se necesita, es el O negativo.
Y te pregunto, José, porque yo creo que es importante conocer que más allá de simplemente ir a donar y obviamente estamos impactando 3 vidas en este caso. Uno pensaría que es una vida, pero la realidad es que educándome contigo aquí he aprendido que con una pinta podemos salvar 3 vidas. Así que cuán importante es que las personas hoy entiendan que vayan a donar y que digan, esto es un compromiso que yo puedo tener con cualquier persona, cualquier vecino, cualquier persona que necesite esto. Sin duda alguna, esto es un compromiso social que todos podemos estar unidos a eso, basándonos de la premisa de que, mira, en efecto, tu donación es importante. ¿Por qué tú necesitas que hoy las personas y sobre todo, ¿verdad? En colectivo entendamos de que es importante que donemos también para este tipo de cosas? Sí, yo te diría que lo primero sería porque la sangre no puede ser creada artificialmente. La sangre es un componente que yo solamente puedo obtener por donaciones voluntarias. O sea, que si la persona no dona, no tengo el componente, que es lo más importante, ¿verdad? Esto es un trabajo ¿verdad? Un trabajo social que requiere el apoyo de todos los componentes de la sociedad. Si no todos los componentes, ¿verdad? Ponen de su parte, pues puede haber situaciones donde pues haya algún efecto por no tener esas donaciones. Así que yo entiendo que eso es lo más importante. Como bien menciona, de una pinta son 3 vidas. Es totalmente satisfactorio. Yo nunca había donado sangre hasta que comencé a trabajar en la industria. Así que por eso mismo, porque pues era algo que sí lo sabía. Llegué a estar en sangrías de chiquito y cosas así, pero no era algo que tú pienses, pues mira, es algo que hay que hacer. No, hasta que vi de primera, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es la necesidad? Y tú empiezas a hacerlo y cuando tú sabes, cuando tú ves las noticias que dicen, mira, tal persona tuvo un accidente y logró ser estabilizado, tú sabes que esa pinta que yo doné, no sabes realmente si fue para ese paciente, pero tú sabes que tú estás ayudando a mejorar la salud del país. Así que es totalmente gratificante hacer ese gesto. No, y es como cuando tú dices también, incluso a veces vemos en las redes sociales, que por favor, pues donen sangre para X persona, que tiene que ver con lo que veníamos hablando, de que pues a veces solamente movemos esa voz cuando son conocidos y demás, pero igual, ya a través de las redes sociales precisamente, podemos continuar promoviendo de que, mira, sea para un vecino, para un amigo o para alguien de la comunidad, vamos a unirnos en colectivo, vamos a regar la voz, porque la realidad del caso es que podemos impactar muchas vidas a través de un gesto sencillo como es sacar unos minutos de su día para que vaya al Banco de Sangre de Puerto Rico y pueda donar. Vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a continuar desmintiendo mitos que hoy los estamos desglosando antes del break. Estamos de regreso con José Alonso hablando sobre la importancia de donar sangre, de incluirlo dentro de nuestra cultura y sobre todo ser conscientes del impacto que podemos lograr con esta gran y bonita gestión. Así que, José, ¿cuál es la diferencia? Porque hay muchas personas que cuando a lo mejor pueden llamar y dicen, pero ¿cuánto me van a pagar? Pues entonces, ¿cuál es la diferencia? Vamos a hablarlo aquí, las cosas sin filtro, de donar con esa compensación versus el donar voluntariamente, porque yo quiero que me expliques el proceso. ¿Qué los hace diferentes? Pues mira, eso es una excelentísima pregunta. ¿Por qué? Por eso mismo, ¿verdad? En Puerto Rico hay compañías que hacen donación específicamente de plasma, donde, ¿verdad? Pues la persona recibe un reembolso por el tiempo que ha estado ahí. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia viene siendo que ese tipo de donación es una donación que es para lo que es el desarrollo de medicamentos y para tratamientos. La donación de sangre, que es lo que nosotros trabajamos, es una donación que se utiliza para transfusión. O sea, se utiliza para que vaya directamente a un paciente. Eso ya por regulación federal y también bajo nuestro Código Civil establece que pues, es una donación completamente voluntaria. Es una donación que la persona no recibe una compensación o no es recompensado. Sí, nosotros hacemos muchas iniciativas donde pues, buscamos darle algo extra al donante. Nosotros todos los días tenemos, ¿verdad? Que la persona que vaya a donar siempre va a recibir un regalo de parte de nosotros. Una lonchera, una sombrilla. Siempre tenemos, como uno dice, regalitos de unos goodies que la persona recibe. O como por ejemplo en este verano, durante el mes de junio, tenemos una rifa
que toda persona que vaya a donar puede participar para ganar una estadía en un hotel en Viejo San Juan. Y en julio tenemos otra rifa que son una serie de gift cards. Muchas veces pues le damos alguna merienda específica, hemos tenido paletas, hemos tenido comida, hemos tenido boletas de helados gratis, o sea que nosotros buscamos siempre, ¿verdad? Darle un poquito más de esa remuneración, pero Claro. en el caso de tu pregunta, pues esa es la diferencia, ¿verdad? Eso es una donación que no va directamente al paciente, o sea, es una donación que va a una investigación. O sea, para el desarrollo de un medicamento, para mejorar algún tratamiento, y es exclusivamente de plasma. Ahí no se colecta lo que son las plaquetas y la sangre. En el caso de nosotros, sí. En el caso de nosotros, yo colecto los 3 componentes. Yo creo que es bien bonito ver cómo, como quiera, ustedes están también fomentando dentro de su espacio el que, mira, viniste, no necesariamente te estamos dando algo monetario, sin embargo, te estamos dando esta experiencia de que seas parte de esta iniciativa y de igual forma, pues que te lleves tu sombrillita para los aguaceros y que te lleves tus cositas, que eso realmente también está bonito, porque al final del día estamos haciendo un bien social, mi gente. Así que, José, tengo otra pregunta. Si yo por primera vez voy, obviamente, ¿verdad? Estoy nerviosa, supongamos que le tengo miedo a las agujas, que yo quiero romper con este miedo para ayudar a mi gente, pero al mismo tiempo como que no sé qué hacer. ¿Qué recomendaciones tú me darías? Mira, yo unas recomendaciones que te daría es prepararte, ¿verdad? Prepararte tanto mentalmente como físicamente. Mentalmente, ¿verdad? Es un proceso relativamente rápido. El dolor es momentáneo, ¿verdad? Sí, es una aguja mucho más grande que lo que viene siendo la aguja de mariposa, que es lo que conocemos normalmente para cuando te sacan los tubitos de sangre. Pero eso es algo momentáneo. Y en muchas ocasiones ni lo vas a sentir. Ni lo vas a sentir. En muchas ocasiones nuestras muchachas y muchachos lo que hacen es, ¿verdad? Que te montan la conversación. Estás en la camilla y cuéntame. Y entonces empiezan a hablar y cuando tú menos te lo esperas, tú estás conectada. O sea, tú estás conectada, pasaron 15 minutos y terminaste. Pero también hay otro aspecto, ¿verdad? Prepararse físicamente. ¿Por qué físicamente? Es importante hidratarse, ¿verdad? Si la persona no se hidrata, pues tiende a ser un poquito más difícil conseguir la vena. Igual alimentarse. Uno de los mitos muy comunes que hay con la donación de sangre es que mucha gente piensa que es como un laboratorio. Y en muchos laboratorios, pues tú vas en ayuno. Y no. En donación no, en donación es todo lo contrario. Sí, tienes que alimentarte. Tienes que alimentarte bien. ¿Por qué? Porque se te está sacando un volumen alto de sangre, son 500 mililitros. Tú piensas que son muchas, hay muchas personas que ven la bolsa y dicen, ¡ay, toda esa sangre! Pero el cuerpo ¿verdad? Lo renueva, lo regenera. Pero eso se hace a través de una buena alimentación y una buena hidratación. Sí, que parte de esas recomendaciones definitivamente es que usted se prepare tanto a nivel físico como emocional y psicológico de que va a estar ahí sentado. ¿Cuánto tiempo alrededor de cuánto tiempo tomaría este tipo de donación? Mira, todo depende del tipo de donación, ¿verdad? Esto es lo que es la donación sencilla, que es la más común, que es la bolsita chiquita de los 500 mililitros. Eso no viene a tomar más de unos 15, 20 minutos, incluyendo lo que es el registro, la entrevista y la colección y el descanso. Ya lo que es la donación por aféresis, que es otro tipo de donación distinta. ¿Qué es eso? Háblame un poquito de eso. Vamos por ahí, vamos esto para hablar de todo. Sí. Aféresis, ¿qué es aféresis? Es un proceso de donación automatizado. Yo a veces, ¿verdad? Para que la gente tenga más o menos de idea, a veces lo tiendo a comparar con, un ejemplo, lo que más o menos la máquina del diálisis. Porque la máquina, en un circuito completamente cerrado y seguro, extrae la sangre. Yo a la máquina le indico qué tipo de componente yo quiero colectar. Si yo quiero colectar la cédula roja, las plaquetas o el plasma. Lo que hace es que la máquina me filtra la sangre, me deposita el componente que yo quiero en la bolsa y el restante de los componentes lo devuelve a la sangre. Ese proceso sí toma un poquito más de tiempo, ¿verdad? Porque es un proceso automatizado que, ¿verdad? La máquina primero tiene que hacer la extracción, lo filtra, lo devuelve y es un proceso que es un trabajo en equipo entre el donante y el personal de enfermería. Ese proceso puede durar, dependiendo de la persona, pero
un average, viene siendo como 1 hora y media, 2 horas, dependiendo del componente. Ok. Un ejemplo, si son células rojas nada más, puede ser de unos 30 a 45 minutos. Lo que es plasma y plaqueta puede ser de 1 hora y media a 2 horas. Pero todo eso depende de persona en persona. Si la persona tiene un contagio muy alto de plaqueta o un contagio muy bajito de Ujú. plaqueta, si son una bolsa, 2 bolsas, o sea que todo es de experiencia de... Sí, relativo. Es relativo, Ujú. cada persona va a tener su experiencia. En mi caso, yo he donado plaqueta. Yo me tardo 45 minutos. Ok, en el proceso de la entrevista, el registro, que ahorita también hablando de eso, de la entrevista, ¿qué cosas yo debo tomar en cuenta? Por ejemplo, en esa revisión previa que me hacen médica, ¿hay algunos factores que debamos tomar en cuenta o cómo sería cuando el doctor evalúa si en efecto yo puedo donar o no donar? Háblame un poco de ese proceso. Sí, pues la entrevista se divide en 3 partes. Ujú. Primero viene lo que es el examen físico, Ok. que es donde yo me aseguro, ¿verdad? Que la persona pues, no tiene fiebre, tiene una buena presión arterial, una buena presión regular, que no tenga, que tenga la hemoglobina que requiere. ¿Verdad? En el caso de las mujeres son 12.5 más, en el caso de los hombres son 13. Que entonces Ujú. yo me tengo que asegurar que la persona tiene esa hemoglobina para Ujú. poder hacer la donación. Igual con el peso, ¿verdad? En el peso, después de los 21 años, son 110 libras. De los 16 a los 20 años son 130 libras. Y en ese momento es que yo me aseguro de que esa persona tiene el peso correspondiente, ¿verdad? Esto es para salvaguardar la seguridad del donante y Ujú. también de la persona que está recibiendo el componente. O sea, que eso es muy importante. Ya después de eso viene lo que es el cuestionario médico, que es un cuestionario muy extenso, de muchas preguntas que van desde preguntas sencillas hasta preguntas pues, un poquito ya muy personales, que hay mucha gente que pues puede puede sentir ofendida, pero eso no es para eso. Claro, ¿Verdad? Es un cuestionario para nosotros asegurarnos que el componente que se le va a estar brindando a los pacientes es un componente seguro. claro. Así que nosotros siempre invitamos a que pregunten, ¿verdad? Hay mucha gente que escucha la pregunta y se queda como que, ¿por qué me preguntaron eso? Pero no les interesa saber el por qué. Claro. Pregunten, ¿por qué me hiciste esa pregunta? Y Ujú. nosotros con mucho gusto le vamos a explicar, porque todas esas preguntas son establecidas ya por regulaciones federales. Ujú. Y las regulaciones federales que nosotros nos tenemos que regir. Ujú. Así que eso es importante. Ya después de eso, pasa entonces lo que es el relevo, que la persona pues sí, ¿verdad? Estoy de acuerdo en que voy a hacer la donación. En el cuestionario, ¿qué te pueden preguntar? Son muchas preguntas, desde lo más sencillo de cómo te sientes hoy, hasta lo más íntimo o lo más personal, si has viajado fuera del país en los últimos 3 meses, si te has hecho algún tatuaje, eh, si has estado en ingresado en alguna institución correccional. O sea Ujú. que son preguntas que yo tengo que saber, ¿verdad? Porque todo depende de la persona, ¿verdad? De su comportamiento, de su estilo de vida, para saber entonces si la sangre realmente cumple con esos requisitos. Claro, a mí me gustaría que al regreso de la pausa, José, hablemos sobre lo que mencionaste. Si yo me hago un tatuaje, ¿yo puedo donar sangre? ¿No puedo donar sangre? ¿Tengo que esperar un tiempo? Todo esto me gustaría que lo profundicemos al regreso de la pausa, así que usted quédese conectado con nosotros porque esta información usted y yo la necesitamos. Estamos de regreso y José, nos quedamos hablando sobre si yo me hago un tatuaje, ¿yo puedo donar sangre o hay unas condiciones que me aplican? ¿Cómo sería eso? Pues mira, en el caso de nosotros, del Banco de Sangre de Puerto Rico, nosotros tenemos un requisito de 3 meses, ¿verdad? La persona una vez saca el tatuaje, tiene que esperar 3 meses de habérselo realizado. Esto aplica no solamente a eso, sino aplica a lo que son las pantallas o piercings o lo que es el maquillaje permanente. Muchas Ujú. mujeres que se hacen el microblading, las cejas, pues eso aplica también. Y aplica también para las operaciones, que cualquier persona se haga estéticas, o eso no tiene que ver. Bueno, ya ahí yo recomendaría que se comuniquen con nosotros, ¿verdad? Porque todo depende de caso en caso. Ok. Dependiendo del tipo de estética que se haya hecho o el tipo Ujú. de intervención que tenga, es el tiempo. Puede ser que sí, que pueda donar en el momento, como puede ser que tenga que esperar 1 semana, 3 semanas, un mes, 3 meses, 6 meses. Así que en ese caso ya, ¿verdad?
Generalmente lo que son tatuajes, piercing y maquillaje permanente son 3 meses, pero ya fuera de eso, pues yo recomendaría que se comunicaran con nosotros para Ok. nosotros entonces, ¿verdad? Hacer las consultas debidas y poder dar información. Te pregunto, si es una persona mayor de 75 años, ¿el proceso de donación cambia? ¿Tiene que pasar otro tipo de evaluación? ¿Cómo se trabaja eso? Pues mira, muy importante, mucha gente, uno de los mitos muy comunes es soy muy viejo para donar, ¿verdad? Hay gente que piensa, hay gente que joven, o sea, Sí. 55, 50, 55, son jóvenes, son productivos todavía, piensan, ya tengo esa edad, no puedo donar. No, no existe una edad máxima. Pero ¿por qué 75? 75 porque ya después de esa edad, ¿verdad? Hay condiciones, medicamentos, rutinarios, que entonces ahí requiere una consulta un poquito más profunda. A los 75 años, ¿verdad? El personal de enfermería llama a nuestra directora médica, la doctora Media de Los Ángeles Muñiz Muñiz, donde pues ella va a hacer una serie de preguntas, pero sabe qué condiciones, medicamentos toma, y entonces pues ella es la que toma la decisión de si la persona puede o no puede donar. Nosotros hemos tenido donantes de 81, 88, 89 años Wow. que han donado, porque son personas que son productivas, ¿verdad? Se sienten saludables, están bien de salud, tienen una buena hemoglobina y pueden donar. No habrá los límites. No hay problema. Te pregunto, si yo soy una persona, porque obviamente estas son cosas que pasan y son curiosidades que yo tengo que te quiero ir preguntando para que todos estemos claros y educándonos, ¿verdad? Con la información correcta. Si yo soy una persona que padezco de alta presión o llego con la presión alta, ¿eso es un impedimento para donar o en efecto se puede trabajar la donación? Bueno, ahí tocaste dos temas distintos. Si la Ok. persona padece de presión alta, diabetes, tiroides, hipertensión, lo importante es tenerla controlada. Ok. ¿Verdad? Si la persona tiene controlada su condición, puede donar sin ninguna preocupación. Ok. Ya si la persona llega en el día de donación con presión alta, ahí sí, ¿verdad? La persona pues no va a poder donar. No va a poder donar porque indiscutiblemente el proceso que va después de la Puede- donación puede también alterar eso, ¿no? Sí, puede alterarlo, sí. O sea que ya usted sabe, por favor, ese día prepárese como hablamos ahorita, bien, tanto físicamente como emocional y psicológicamente, porque es un proceso que uno tiene que estar relajado dentro de todas las cosas. Aquí lo más importante es el día que usted vaya a hacer su donación es sentirse bien, que se sienta bien de salud, que no tenga ningún tipo de síntoma de catarro, que no me siento con dolor de cabeza, me estoy estornudando, tengo una tos, una jaspera en la garganta. No, tiene que sentirse completamente saludable. Completamente. Te pregunto, si yo soy una persona que quiero donar y no debo incurrir en el autoexcluirme, ¿verdad? De que no, porque pues a lo mejor ya estoy muy mayor de edad o no estoy en las condiciones que debo estar. ¿Cuál es la recomendación para yo no hacerme esa autoevaluación y simplemente decir, pues déjame consultarlo o qué tú recomiendas? Ahí lo que yo recomiendo es eso mismo, consultarlo. ¿Por qué? Porque constantemente las regulaciones federales cambian. Puede ser que hoy, por alguna condición, algún medicamento, no puedas donar. Y puede ser que en un mes, en un año, cambie. Igualmente, mucha gente se deja llevar por el que me dijeron. Viajé. Pues yo viajé a tal país, no puedo donar. O tengo tal condición, no puedo donar. No, en muchas ocasiones no es que no pueda donar, es que tiene que esperar un tiempo. Si la persona viajó fuera del país, ¿verdad? Internacionalmente, a países de Latinoamérica, Suramérica, África, pues son 3 meses. ¿Vale? Hay personas que piensan, que no, porque yo fui a Colombia y me dijeron que no puedo donar, pero nunca volví otra vez. No, son 3 meses. Si estoy tomando medicamentos, dependiendo del medicamento, puede ser que te digan, mira, pues son, después de tu última dosis, son 3 semanas, 2 semanas. Que entonces no es que exactamente no puedas donar, es que en muchas ocasiones, pues, es un tiempo que tienes que esperar. Y después eres elegible para donar. José, te pregunto, antes de culminar esta conversación que hemos tenido, que te agradezco porque me has quitado dudas de muchas cosas que precisamente mitos que uno escucha y piensa que son reales y en lugar de educarse, pues se los queda. Así que hoy rompimos con eso. Pero José, ¿cuán gratificante ha sido para ti trabajar y sobre todo ver el impacto que tiene el donar sangre en Puerto Rico? Pues mira, ha sido bien gratificante, específicamente en los pacientes pediátricos. Nosotros en diciembre pasado hicimos un toy drive
que llevamos juguetes en conjunto con la cooperativa Jesús Obrero a los pacientes de pediátricos. Y son los pacientes que usualmente utilizan las plaquetas. Wow. Especialmente los niños de cáncer. Ujú, ujú. Y ahí tú ves, ¿verdad? Porque todos los días yo veo la bolsita de sangre, todos los días veo a la persona donando y pues ya para mí es algo automático. Pero el tú ver quién lo recibe, ¿verdad? Porque también nosotros pues muchas veces tenemos casos que tenemos que buscar donantes específicos, pero entonces tú ver de frente a ese paciente, a esa persona que te está diciendo que gracias a esa transfusión de ese componente se mejoraron, pueden estar en familia, pues es sumamente gratificante y es lo mismo que nosotros queremos que nuestros donantes sientan. Que no piensen que, ¿verdad? Fuiste a donar, diste la bolsita y ahí terminó. No, esa bolsita tiene una historia detrás. Totalmente, José. Para mayor información, ¿cómo podemos contactarnos? Pues mira, estamos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 2 de la tarde en Centro Médico al lado de las clínicas externas. No necesitas cita para hacer tu donación y te puedes comunicar al 787-777-3844. José, gracias por toda esa gran información y usted sabe, para mayor información, contáctelos, haga su donación y no minimice su sangre porque su sangre importa. Que tenga buen día.